Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Gracias. Buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Es precisamente sobre el tema de la minería. Y quisiera hacer esta pregunta para ambos mandatarios, si me lo permite, el presidente Arce también y usted, señor López Obrador, que tiene que ver con el litio. México pues está ya catalogado como el 7º país con litio en el mundo. Y el presidente López Obrador, desde que tomó posesión, pues ya impidió que se dieran más concesiones a mineras. Sin embargo, señor presidente, las mineras han tomado una estrategia distinta y tanto en el año 2019 y 2020, pues se pasan esa concesión que tienen, se la venden a otra empresa minera. Les leo un pequeño fragmento de una investigación que hizo la doctora Violeta Núñez, que dice: en el 2019, la empresa Ganfeng Lithium, la mayor productora del mundo de litio, adquirió el 22.5% del proyecto Sonora Lithium de la empresa Bacanora Lithium, que es de Inglaterra, que tiene una concesión de más de 100,000 hectáreas en el estado de Sonora. En el 2020, Bacanora, en octubre de 2020, Bacanora vendió su participación del 50% a Deutsche Lithium, un proyecto de litio, y de ahí, a su vez, a Sindal Lithium. Es decir, Bacanora ha estado vendiendo parte de su propia concesión a otras, de tal manera que entre el año 2019 y 2020, ahora el litio, que es mexicano, nuestro litio, no es de nosotros, lo tienen ahora 3 empresas, una china, una inglesa y una alemana, solo en esto. Es decir, que esta iniciativa que usted tomó de impedir que se dieran más concesiones, pues no está deteniendo que haya un saqueo indiscriminado con respecto del litio en nuestro país. El caso de Bolivia es un caso emblemático en el mundo porque ustedes nacionalizaron el litio y no solamente lo nacionalizaron, también están produciendo con el propio litio, es decir, lo están industrializando también. La pregunta que sería para usted, señor presidente Arce, sería: ¿qué beneficios ha tenido para Bolivia el hecho de que se haya nacionalizado el litio y en qué se traduce en términos de ingresos económicos para los bolivianos y que a su vez, como bien lo señalaban hace un momento, pues se distribuye ese ingreso, se canaliza ese ingreso a programas sociales para tener una dimensión, y particularmente para los mexicanos y particularmente para las empresas que se oponen a esto y que luego le hacen una guerra ahí al gobierno del presidente López Obrador? ¿Cómo se benefició el hecho de haber nacionalizado el litio? ¿Cuál es la dimensión de eso para tener un espejeo en lo que toca a nuestro país? ¿Y cuál sería su valoración de esta estrategia que ahora manejan las empresas, que aunque no haya concesión, ellos la están concesionando? Luis. Gracias, presidente. Bueno, en realidad fue justamente uno de los objetivos del golpe de Estado. Bolivia estaba avanzando, como bien lo mencionaba el periodista, en la industrialización. Teníamos ya un acuerdo muy avanzado con una empresa alemana que para Bolivia, que entraba como socio mayoritario en esta empresa, íbamos a beneficiarnos de la planta, la tecnología y todo ello en Bolivia para producir y exportar baterías de litio desde Bolivia.
Hasta ahí nosotros habíamos avanzado en la minería. Nosotros estábamos ya en la separación del cloruro de potasio, el carbonato de litio, ya lo estábamos produciendo. Es más, en el departamento de Cochabamba ya había una empresa que estaba produciendo vehículos con batería hecha en Bolivia, aunque evidentemente la producción era bastante pequeña, pero ya era prometedora. Con litio boliviano teníamos nuestros propios vehículos que circulaban en ese departamento. Y cuando estábamos por suscribir justamente el contrato con esta empresa alemana para que venga a Bolivia en definitiva y pueda construir la planta y empezar a producir baterías de litio, viene el golpe de Estado, que justamente uno de los pilares fue generar en el departamento Potosí, donde está la mayor reserva de litio que tenemos en el Salar de Uyuni, generar condiciones de protesta por supuestamente muy pocas regalías, que muy largo el contrato, el plazo del contrato con Alemania. Empezaron justo a pocas semanas de llevarse las elecciones del año 2019. El Gobierno Nacional, para evitar cualquier conmoción preelectoral, paralizó el proyecto, que después, paradójicamente, retomaba el gobierno de facto, y habían declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, que mencionaba sería muy interesante que la empresa Tesla pudiera venir a Bolivia a industrializar el litio, ya lo mencionaba. Y a las pocas semanas también se conocía en las redes sociales una declaración de un alto ejecutivo de Tesla que decía que ellos van a hacer golpe de Estado allá donde sea necesario. Entonces a nosotros nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano, que felizmente con el retorno de la democracia en Bolivia el Estado recupera. Estamos reiniciando todo este elemento, todas estas negociaciones que se tenían con Alemania, y bueno, ¿por qué no abrirnos también a otros países que pudieran hacer un mejor trabajo y ofrecernos una mejor tecnología para el país? Lo cierto que hasta donde hemos podido avanzar, estamos produciendo y exportando en realidad carbonato de litio, cloruro de potasio, y estamos en la producción de baterías de litio a muy pequeña escala para una fábrica de vehículos nuestro en Bolivia. Por lo tanto, para nosotros el control de los recursos naturales es un tema estratégico. La historia de Bolivia, como decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, un gran pensador político boliviano, decía que la historia de Bolivia se traduce en la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Y justamente nuestro modelo ha puesto fin a ese saqueo de nuestros recursos naturales, y el Estado es el que lo hace y se beneficia a toda la población a través de estos mecanismos de redistribución del ingreso. Nosotros estamos analizando la posibilidad de tener una mayor participación en lo de la explotación del litio. Vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de explotar este recurso natural. En el caso de las concesiones, se dieron tantas en el periodo neoliberal que sí cuesta trabajo regular todo lo que significa el comercio, la venta de estas mismas concesiones, porque en sentido estricto se entregaron estas concesiones en demasía, no para producir ni oro, ni plata, ni cobre, ni litio, sino fundamentalmente, aunque parezca increíble, para especular en el mercado financiero. El tener una concesión significa el poder llevar a cabo operaciones en el mercado financiero. Por eso
llegaron a concesionar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas. ¿Cuándo terminan de explotar 120 millones de hectáreas? Pues nunca. Lo cierto es que se entregaron las concesiones con otro propósito. Son muy pocas las concesiones que se están trabajando, donde hay inversión. Es un poco lo que sucedió también con la reforma energética. Se entregó el 20% de todo el territorio petrolero de México, el 20%, en 107 contratos, hace 5 años. Y se suponía que con esa entrega, con esa privatización, iba a llegar mucha inversión extranjera y se iba a producir más petróleo. Se hablaba de que íbamos a estar produciendo para estos tiempos 3 millones de barriles diarios. ¿Cuál fue la realidad? No llegó la inversión extranjera y no llega ni a 20,000 barriles diarios lo que producen las empresas que tienen esas concesiones. ¿Por qué no las cancelamos? Porque no queremos tener problema. Además, como dejaron el 80% del territorio donde hay petróleo y estamos rehabilitando, modernizando, limpiando a Pemex, pues en ese 80% estamos explorando y produciendo petróleo. Además hay una cosa muy importante que tiene que ver con los recursos naturales. Nosotros ya tomamos la decisión de no producir más allá de lo que necesitamos para el abasto de nuestro mercado interno. O sea, vamos a cuidar este recurso que no es renovable. Vamos a conservarlo y a dejar la herencia a las nuevas generaciones, porque no es solo de nuestra generación, es de las que vienen. Entonces, no vamos a sobreexplotar. Se llegó a producir en 2004, 2003, 2004, 3.400.000 barriles diarios de petróleo. Ahorita estamos a la mitad. Lo que vamos a extraer de petróleo va a ser la mitad aproximadamente de lo que se extrajo durante el sexenio de Fox. Y esto tiene que ver con la protección del medio ambiente. Lo digo porque ahora que se aprobó la ley eléctrica, se argumentó mucho de que las empresas cuidaban el medio ambiente y estaban generando energía con recursos renovables, energías limpias, y que el gobierno estaba optando por el quemar energías como el combustóleo, el carbón, el diésel, energías sucias. Pues no, estamos cuidando la materia prima, estamos cuidando el petróleo. Y el caso del litio lo vamos también a revisar. No tenemos nosotros problemas porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos
se acordó de que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos. El que se haya establecido esta cláusula en el acuerdo, en el Tratado de Libre Comercio, llevó a una negociación tensa, difícil, de más de una semana de rupturas de las pláticas con el gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente se aceptó nuestra condición y no están comprometidos los recursos naturales de México. Somos independientes para hacer de esos recursos naturales lo que más convenga a nuestro país y a nuestro pueblo. Gracias, señor presidente. Antes de pasar sí, ¿va a pasar algo? Sí, ¿nos alcanza para? Sí, después. Sí, sí, para cerrar y antes de pasar a mi siguiente punto, es precisamente sobre la ley minera, que esta ley minera, que en la revisión textual de la ley minera, que contraviene el artículo 27 constitucional, pues también es posible derogar, suspender las concesiones, según señala el artículo 43, que dice: el derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta ley se suspenderán cuando estos pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada. Si la vista de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad para adoptarse dentro de un plazo que se fije. Hay varios artículos a partir del 43, 44 y 45 que es nada más una sugerencia que se pueda revisar, porque precisamente esta ley minera, si usted lo expone como ha expuesto otros temas, el artículo, por ejemplo, 6º, 13º y 19º de la ley minera, es decir, cómo afecta a nuestra nación, es un despojo a la nación esa ley minera. Si se revisara y ustedes, incluyendo la nacionalización del litio, señor presidente, con el respaldo popular que usted tiene, créame que habríamos millones de mexicanos respaldando un planteamiento de esta naturaleza, porque es precisamente los proyectos mineros quienes más muerte han generado a pobladores que se han opuesto a eso. Es nada más para complementar esta parte. Sí. Nosotros vamos a seguir garantizando que no se destruya el territorio, que se cuiden los recursos naturales y que se cuide la vida. No se van a entregar nuevas concesiones, y también decir que en el tiempo que llevamos se han cancelado concesiones, pero no por decisión de la autoridad, sino porque los que tenían estas concesiones y antes no pagaban impuestos, aunque la ley les demandaba que pagaran impuestos, siempre lograban que se les condonaran los impuestos. Como ahora ya no hay la condonación de impuestos porque está prohibido por la Constitución, que esa fue una de las reformas que se llevó a cabo, ahora ya esas concesiones las están devolviendo y se están recuperando
para la nación. Es un proceso que se ha venido dando desde que llegamos al gobierno. Ahora hay menos superficie concesionada porque como no pueden evadir el pago de impuestos, prefieren entregar las concesiones. Pero ese es otro asunto. Muy bien, vamos al aeropuerto. Luis.